Estoy continuando con la unión de estos grannies. Aquí es el derecho. Sí, estoy continuando aquí con la unión de los grannies, y tal y como lo mencioné en los anteriores videos, los más recientes, aquí a donde tengo marcado los cuadritos o las casitas donde tengo mis separaciones, aquí es a donde marco para saber dónde comienzo a unir el siguiente granny, ¿sí? Entonces aquí ya tengo este listo para unir, y como todos los grannies estoy uniendo en la última vuelta. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo mi uña marcando aquí, 1, 2, 3, 4 cadenas, termino haciendo aquí el piquito, ¿sí? Y me voy directamente, ahora sí, aquí a donde tengo marcado con mi separador, aquí en este cuadrito o en esta casita, voy a ingresar el gancho así y voy a hacer un deslizado así, apretando aquí, y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y regreso a la segunda cadenita para hacer un deslizado y tener el segundo piquito. Y después voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y me voy ahora al granny, donde aquí continúo con la siguiente ondita que tiene los dos piquitos, y en medio de los dos piquitos aquí, y voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo. Aprieto y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, marco mi uña aquí en la cadena número 4 y continúo con 1, 2, 3, 4 cadenas, regreso al donde tengo marcado con la uña, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado ahí, ¿sí? Y ya tengo mi piquito. Y lo siguiente es que aquí me voy a ir a la falda, a los cuadritos, y voy a dejar, aquí ya uní en este ya hice la primera unión. Ahora el siguiente cuadrito lo voy a dejar libre, y en el que sigue voy a hacer la siguiente unión así con un deslizado, y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y me regreso a la segunda, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado ahí, y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas, y me voy ahora al granny donde voy a agarrar la otra ondita que tiene los dos piquitos, y en medio de los dos piquitos así voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cadena número 4 y hago otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso aquí donde tengo marcado con la uña, voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado para tener este piquito. Después del piquito, de este primer piquito, voy a irme a los cuadritos, a la falda, y este es el que acabo de hacer, ¿sí? Dejo uno sin hacer, un cuadrito sin hacer, y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado así, y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y me regreso a la segunda cadenita, voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y ya tengo el segundo piquito, y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, y me voy ahora al granny, a la siguiente ondita con dos piquitos, y aquí en medio de los dos piquitos voy a hacer un punto bajo así, y 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cadena 4 y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde marqué con la uña
y hago un deslizado así, ¿sí? Y ahora me voy a la falda, a los cuadritos, y aquí es el que acabo de unir, dejo un cuadrito sin hacer y en el siguiente voy a ingresar el gancho y ahí voy a hacer un deslizado así, aprieto y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Y después 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy al granny, a la siguiente ondita. En medio de los dos piquitos voy a hacer un punto bajo así, aprieto, hago 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cadena 4 y otra vez 1, 2, 3, 4, me regreso a donde tengo marcado con mi uña y hago un deslizado y ya tengo el piquito y 1, 2, 3, 4, 5, me regreso a la segunda cadenita y voy a hacer otro deslizado para tener el otro, perdón, no, aquí después del piquito hay que irse a la unión, ¿sí? Este ya lo uní, este cuadrito dejo uno sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho y voy a hacer aquí la unión, ¿sí? Y nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda y ingreso el gancho y hago un deslizado para tener el segundo piquito y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora me voy al granny y en esta ondita en medio de los dos piquitos voy a hacer aquí un punto bajo, ahí está, y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña y hago 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado con mi uña y hago un deslizado, ¿sí? Ya tengo el piquito y ahora me voy a los cuadritos, aquí ya hice este, dejo uno sin hacer y en el siguiente, que es compartido porque aquí empieza la unión del granny que quedó al lado, ¿sí? Que quedó de este lado, ¿sí? Entonces dejo, aquí hice dejo uno sin hacer y en el siguiente va a estar compartido con este. Entonces aquí ingreso mi gancho, voy a hacer un deslizado, aprieto y voy a continuar para hacer el siguiente piquito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda y hago un deslizado y tengo ya el segundo piquito. 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a la otra ondita donde están en medio de los dos piquitos, hago un punto bajo ahí, 1, 2, 3, 4, marco con mi uña la cadena 4 y otra vez 1, 2, 3, 4, me regreso, ingreso el gancho ahí donde dejé mi uña y hago un deslizado, ¿sí? Y tengo este piquito y ahora me voy a la falda, pero como ya no tengo cuadritos, entonces ahora voy a unir del lado del granny que tengo aquí ya, ¿sí? Y entonces me paso aquí a la primera ondita, que es esta, y en medio de estos dos piquitos aquí es a donde voy a ingresar mi gancho y en medio voy a hacer un deslizado, ¿sí? Aprieto y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita, voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado y con eso ya tengo el segundo piquito, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy al granny y aquí en la ondita voy a hacer en medio de estos dos piquitos, voy a hacer un medio punto así, un punto bajo y 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la número 4 y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado, ingreso el gancho y hago un deslizado y tengo el piquito
Y ahora voy a unir la siguiente ondita del granny que tengo aquí al lado, ¿sí? Es este, miren. Este ya lo uní, ahora es este, ¿sí? Aquí voy a ingresar mi gancho en medio de esos dos piquitos y voy a hacer un deslizado ahí. Ya, aprieto y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita, ingreso mi gancho y hago un deslizado, ahí está, 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy al granny y en la siguiente ondita en medio de estos dos piquitos voy a hacer un punto bajo, ahí está, ¿sí? Y ya, bueno, entonces ya uní, miren, aquí ya uní, va de nuevo esta explicación. Con esto que acabo de hacer, entonces ya uní. Vamos a ver si se ve, sí se ve. Ya uní aquí, de esta quinta vuelta, el granny nada más consta de 5 vueltas, ¿sí? En esta quinta vuelta, donde se está repitiendo la vuelta anterior, que es de onditas con piquitos, con 2 piquitos, entonces ya uní de la parte de los cuadritos, ya uní las 6 onditas, ¿sí? Hasta llegar a la compartida. Después ya uní los dos que deben de unirse a los lados, que es con el granny que quedó junto o al lado, ¿sí? Aquí está unido este y este. Es esta y esta ondita del granny anterior y de este granny es esta y esta, ¿sí? Y entonces aquí lo único que me queda por terminar es la vuelta número 5 de este granny que estoy uniendo, ¿sí? Entonces me voy a ir todo así hasta terminar y cerrar este granny, ¿sí? Entonces es importante que les quede perfectamente claro. Esa es la finalidad de repetir más de una vez la forma en que estoy uniendo los grannies, ¿sí? Entonces aquí voy a terminar mi vuelta ya sin uniones, 3, 4, dejo mi uña aquí, 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a la cuarta cadena, ingreso mi gancho y voy a hacer un punto deslizado así, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda y hago otro deslizado, ya tengo los dos piquitos y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy al siguiente ondita. En medio de estos dos piquitos voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Aquí, ahí está, ¿sí? Y así me voy toda la vuelta hasta terminar este granny que ya quedó unido en las partes donde debe de ser, tanto de la falda como de el lado del otro granny, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4, me regreso a donde tengo marcado, ingreso el gancho y hago un deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita, hago un deslizado así, ya tengo los dos piquitos, 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a la otra ondita donde están los dos piquitos y en medio de esos dos piquitos yo voy a hacer un punto bajo, ahí está, y vuelvo a repetir, 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cadena 4 y otra vez 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Me regreso a donde tengo marcado con mi uña y voy a hacer un deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y hago un deslizado así y 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a la otra ondita y en medio de estos dos piquitos voy a hacer un punto bajo, ahí está, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde marqué con mi uña y hago un deslizado así, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y hago un deslizado para tener el segundo piquito
y 1, 2, 3, 4 cadenas, y en la siguiente ondita en medio de los dos piquitos voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y así me voy hasta terminar este granny. Voy a voltear la falda para continuar tejiendo este granny, ¿sí? Miren, así ya quedó unido, está unido, ¿sí? Y yo debo de terminar todo esto hasta acá para cerrar este granny, esta vuelta. 1, 2, 3, 4, dejo mi uña aquí y continúo con 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado con mi uña y hago un deslizado así. 1, 2, 3, 4, 5, me regreso a la segunda cadenita y hago un deslizado para tener el segundo piquito. 1, 2, 3, 4 cadenas, y ahora en la siguiente ondita en medio de los dos piquitos voy a hacer un punto bajo. Ahí está, ¿sí? Está muy fácil, nada más es cuestión de hacerlo para que nos demos cuenta que sí se puede y que no está difícil. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí la cadena 4, 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con mi uña y hago un deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda y hago otro deslizado y ya tengo los dos piquitos. 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí en medio de los dos piquitos voy a hacer un punto bajo. Aquí, ahí está, ¿sí? 1, 2, 3, 4, marco con mi uña. 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado y hago un deslizado ya. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y hago un deslizado, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 cadenas, y me voy a la otra ondita donde en medio de los dos piquitos voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Ahí aprieto. 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña. 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con mi uña y hago un deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y hago otro deslizado para tener el segundo piquito. 1, 2, 3, 4 cadenas, y miren, aquí ya llegué al término de esta vuelta en donde ya no hay onditas para seguir haciendo el punto bajo entre los piquitos, y aquí ya llegué al final de la vuelta. Entonces aquí, ¿sí? Aquí donde inicié mis cadenas que unen a esta parte de la falda, entonces aquí es a donde voy a unir con un deslizado, aquí donde hice la cadenita. Ok, ¿sí? Voy a hacer un deslizado así, lo voy a apretar, y para como refuerzo me voy a pasar aquí en medio y hacer lo mismo, otro deslizado así, aprieto una cadena, aprieto y voy a cortar. Se me cayeron mis tijeretitas. Ay. Y entonces aquí voy a cortar ya la hebra, ¿sí? Jalo y aquí voy a hacer unos nuditos aquí de refuerzo, ¿sí? Unos
2 o 3 de refuerzo para que no se me deshaga mi tejido. Está muy laborioso como para que se me deshaga, ¿no? Con el tiempo. Entonces hay que hacer unos nuditos y meter otros así como que de refuerzo. No importa que se vea el nudo ahí. De hecho no se ve, ¿eh? No se ve. Con los piquitos que estamos haciendo ahí formando, parece que es parte del tejido, parece que es parte de los piquitos, ¿no? Un piquito ahí más. Entonces no se ve así el nudo. Entonces por eso, ya que está así, lo corto y ya quedó unido un granny más, ¿sí? Y cada vez que termino un granny, la verdad es que yo rectifico que realmente lo uní bien. Estos dos que están aquí son con los que van a unirse el granny que sigue acá. El próximo granny que yo haga y que esté uniendo va a quedar de este lado, y a los lados se va a unir estas dos onditas, y después van a quedar libres 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? 6 que quedan libres sin uniones, ¿sí? Igual que todos los demás que he unido, ¿sí? Que se unen los dos de los lados, estos dos y estos dos quedan unidos y quedan libres 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y así cada uno de los grannies que estoy haciendo me van a quedar libres 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin tejer, que es por la parte de abajo del granny, ¿sí? A los lados siempre se va a unir los dos de este granny y dos que corresponden al siguiente granny, estos dos que corresponden a este y estos dos que corresponden a este, ¿sí? Y aquí estos dos que va a ser con el que ya ponga en unión el siguiente granny, ¿sí? Entonces aquí es como queda, y por eso les digo que es importante también que seguir las marcaciones que se realizaron con los separadores, porque eso nos va a dar la pauta para saber. Aquí comienza con este marcador que está aquí de este lado, el siguiente granny va a quedar aquí. Entonces con este marcador aquí voy a iniciar en este cuadrito, en este casita o este cuadrito, aquí voy a empezar la primera unión, ¿sí? Dejo uno sin hacer y aquí queda el segundo, dejo uno sin hacer y aquí queda unido el tercero, dejo un cuadrito sin hacer y aquí queda unido el cuarto cuadrito, dejo uno sin hacer y aquí queda unido el quinto cuadrito, dejo uno sin hacer, y el que es compartido es siempre el que está junto al granny que ya se unió, ¿sí? Es este. Entonces aquí se une y después de este se va a unir este, que es el de al lado, ¿sí? Y después de este se une este, nada más dos. Y ya para que queden libres estos 6 que acabamos de contar, ¿sí? Y en el granny que va a quedar aquí van a quedar 6 también libres, ¿sí? Entonces, la repetición de estos últimos videos de cómo se unen los grannies a la falda es con la finalidad de que a ustedes les quede un poco más claro cómo es la unión de estos grannies a su falda, ¿sí? Entonces, pues es más que nada eso. Yo continúo con la unión y con la elaboración de los grannies hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Pero miren, ahí voy uniendo y así es como va quedando las uniones, como quedan mis grannies aquí. Es una vuelta de grannies prácticamente. Ya tengo varios, pero todavía me falta más de la mitad. Entonces llevo apenas unos cuantos, ¿sí? Estoy ya aquí, están unidos, ¿sí? Tanto en la falda como a los lados. Miren, vean cómo va quedando, ¿sí? Así es como van quedando cada uno de los grannies que estoy realizando y que estoy uniendo a la falda, ¿sí? Ahí sí, así me voy toda esta vuelta de uniones de grannies. Ahí está, ¿sí? Miren, ¿sí? Y así ya tengo varios. Y sí, la verdad es que sí se ven
Se ven muy bonitos en la falda. Y yo espero que ustedes estén realizando su falda, que me estén entendiendo, que estén uniendo bien, que estén rectificando así como les he enseñado, y que sigan con la elaboración de su falda, porque va a valer la pena. Ya van a tener una falda nueva ahora para fin de año, que ya se aproxima, ¿no? Pero una falda hermosísima, ¿sí? Una falda muy hermosa, muy coqueta, ¿sí? Muy de esta época, de esta temporada. Por eso la hice en negro. ¿Sí? Y así hasta terminar toda la vuelta de la falda. Entonces voy a continuar con más videos según el avance que yo tenga de estas uniones, para que continuemos con los siguientes pasos para la elaboración de esta falda hasta verla terminada. Entonces los invito a que se suscriban, a que compartan el video y a que realicen esta falda. No se me espanten si ven que son 40 y tantos videos. Pues es que cada vuelta de la falda es diferente y yo quiero que les quede perfectamente clara la explicación para que ustedes puedan realizar esta falda. Esa es la finalidad, que les quede perfectamente claro y vean que no es nada difícil. Nada más es cuestión de querer hacer las cosas. Eso es todo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con los demás videos. Cuídense, los quiero mucho. Un abrazo.